La Biblia es la fuente más importante para un evangelizador. Y es muy importante empezar a aprender a interpretar la Biblia, a meternos a la Biblia. Y yo ahorita quiero comentarles cómo yo me metí a la Biblia y espero que a ustedes les sirva para interpretarla y para poder utilizarla al máximo. ¿Sí? Vamos a utilizar un ejemplo. Este ejemplo de texto bíblico con el cual yo entendí la Biblia y cómo descifrarla y cómo meterme e interpretarla fue con el texto del buen samaritano. No les voy a preguntar si se lo saben, evidentemente sí, lo han escuchado muchas veces. ¿Qué tenemos en el buen samaritano? Tenemos varios personajes, ¿verdad? Tenemos un hombre que está ahí golpeado, tirado en el camino, ¿verdad que sí? ¿Y qué tenemos? Al buen samaritano, que todavía no se le conocía como buen samaritano, hasta ahorita es solo samaritano. Iba pasando por ahí, lo ve, tirado, golpeado, ¿y qué hace? Lo atendió, ¿sí? Lo atendió, ahí lo revivió, le dio agua, ¿sí? Lo subió a su burro, a lo que él traía, y se lo llevó ¿a dónde? Se lo llevó a una posada, y ahí lo siguió atendiendo, y se lo dejó encargado al posadero, ¿sí? Incluso le dio unas monedas para que lo cuidara. Le dijo, cuídalo, y él se fue. Cuando yo conocí este texto bíblico, cuando yo tenía unos 10 años, ¿qué fue lo que yo aprendí de este texto? ¿Qué fue lo que más les llama la atención de este texto? A ver si fue lo mismo que a mí. ¿Qué aprendizaje podemos encontrar aquí? ¿A qué nos invita este texto? A ayudar a los demás. ¿Perdón? A ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Excelente. Está un hombre golpeado, tirado. Llega otro y lo ayuda. Y efectivamente, ayudar a los demás. Y yo, a mis 10 años, se me quedó grabado, y yo dije, el texto del buen samaritano me dice que yo debo ayudar a los demás. Pero luego crecí, y entonces resultó que ¿qué sucedió? Que alguien por ahí me cambió la jugada. Porque mientras que yo era el buen samaritano, ¿verdad? Yo debo ser buen samaritano y ayudar a los demás. Alguien me dijo, oye, pero es que en ese texto bíblico también el samaritano puede ser Jesús. Y entonces el hombre que está ahí tirado puede ser tú. ¿Sí, verdad? Puede ser tú. Y el samaritano llega y te ve tirado. ¿Por qué estaba aquel hombre tirado y golpeado? Porque habían llegado unos ladrones y lo habían golpeado y aparte se habían llevado todo lo que traían. ¿Recuerdan eso? Y entonces se amplió, de repente dije, caramba, yo me estaba enfocando solo a que el samaritano, ayudando al herido, que me invitaba ese texto a ayudar a los demás. Pero si ponemos a Jesús como el samaritano, entonces aquel hombre tirado puedo ser yo. ¿Y quiénes son los ladrones? El pecado, los pecados. Y entonces encontramos sentido que iba un hombre por el camino, lo agarraron los ladrones, lo golpearon y lo dejaron ahí maltrecho y sin pertenencias. ¿Qué sucede? El camino entonces, ¿qué es? Es la vida. Iba aquel hombre caminando por su vida y llegó el pecado, llegaron los ladrones y pum, 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 el pecado golpeando a aquel hombre, lo agarró, lo zarandearon los pecados y lo dejaron ahí tirado y sin pertenencias. ¿Qué hace el pecado con nosotros cuando nos agarra y nos golpea en nuestra vida? ¿Acaso no nos deja tirados y golpeados y sangrando? ¿Acaso no deja a muchos sin dinero, sin familia, sin salud? ¿Verdad que sí? Oh, dije yo, cierto. Aquel hombre es cualquiera de nosotros que va caminando por la vida, llega el pecado y nos zarandea y nos tira y nos deja allá tirados, sangrando y sin nada y llorando. En nuestro cuarto en la noche llorando por culpa de nuestro pecado. Y entonces llega el samaritano, que es Jesús,
y nos toma y nos dice, estás aquí tirado, pero mira, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, te voy a sanar. Y dice el texto del samaritano que lo levanta y se lo lleva a la posada, ¿verdad? Y entonces, después de unos años, esto lo aprendí, hasta aquí está bien, ¿verdad? Hasta aquí, después a mis 13, 14 años, 15, 16, no me acuerdo. Pero luego alguien me dijo, oye, lo llevó a la posada, pero ¿sabes qué significa la posada? ¿Qué es la posada? La iglesia. Después de que aquel hombre golpeado, maltratado, en pecado, lo encuentra Jesús ahí tirado, sintiéndose nada, lo toma, lo levanta, lo atiende, medio le da los primeros auxilios y luego le dice, vente a la iglesia, acá te vas a recuperar, acá vas a volver a sanar, acá vas a volver a encontrar esperanza. Ay, entonces la posada es la iglesia. ¿Y quién estaba en la posada? El posadero. ¿Y quién es el posadero? Todos nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos ya en la posada, ¿sí o no? Es el sacerdote, la religiosa, ustedes, servidores, líderes, coordinadores, los que ya estamos en la iglesia, somos el posadero. Y llega Jesús con aquel muchacho, con aquel joven que levantó de su pecado, que lo encontró allá tirado en drogas, en pecado, en lo que ustedes se imaginen. Y lo levanta y le dice, vente, te voy a llevar a mi iglesia. Te voy a llevar a la posada. Y llega y nos dice a los posaderos, que somos nosotros, aquí te traigo este joven que me encontré por ahí tirado. Yo ya medio lo atendí, yo ya le hablé, yo ya le dije, ya le di esperanza y ahora te lo traigo a ti para que lo sigas atendiendo. Entonces, ¿se acuerdan en dónde empezamos con esta parábola? Hacer el bien al que lo necesita. Luego, ¿qué pasó? Resultó que el samaritano también puede ser Jesús y que nos levanta ahí tirados y hay otros 3 personajes, ¿recuerdan eso? Pasaron 3 por ahí, se nos están pasando, eso lo aprendí después. Esos 3 personajes representan también a personas que se supone que debieron ayudarle y no lo hicieron. ¿Y cuál es el que nos llama más la atención de esos 3? El último, ¿verdad? ¿Cuál es? El sacerdote. Vuelve a representar no nada más a los sacerdotes, o igual podemos decir, no, es que en aquel entonces todavía no había sacerdotes católicos, era un sacerdote judío, y decimos, nos limpiamos las manos y decimos, no son los sacerdotes católicos, fue un sacerdote judío. Pero ¿qué representa? Otra vez representa a la iglesia, representa a los que estamos en la iglesia, nos representa a nosotros que ya estamos en la iglesia y que en determinado momento vamos por el camino de nuestra vida también y nos encontramos a alguien tirado, golpeado. ¿Y qué hacemos? Lo rodeamos. Igualito que ese sacerdote. Igualito que el sacerdote. Pero nos da la oportunidad Jesús de reivindicarnos, ¿verdad? Porque luego nosotros le dimos la vuelta, pero Jesús de todos modos lo recoge y de todos modos nos lo trae a la posada que es la iglesia. Todavía no acaba. Después aprendí algo más. Llega aquel hombre golpeado, maltratado por el pecado, por los ladrones que le quitaron todo, llega sin nada, sin esperanza, sin ilusiones, sin nada, sin amor, sin pertenencia, su negocio quebró, perdió la escuela, ya reprobó, ya no tiene manera de volver a entrar a la escuela. Desilusionado. La desilusión en un joven, ¿a qué puede llevarlo? Al suicidio. Un joven así que está pensando en el suicidio, ¿acaso no puede ser, no lo visualizan ustedes como aquel hombre golpeado, tirado, así ya casi muerto? Claro que sí. Llega Jesús, lo trae y luego le dice al posadero, cuídalo, pero hace algo más. ¿Qué hace? Nada más le dice, cuídalo. Que le pague las cuentas.
le dejó unas monedas. ¿Qué son las monedas? Y eso lo podemos encontrar en otros textos bíblicos. ¿Qué son las monedas? Son los talentos, básicamente. Ese es el símbolo más común que podemos encontrar de lo que son las monedas en la Biblia. Los talentos, los dones. ¿Qué quiere decir? Que le dice, mira, yo te traje a este hombre para que lo acabes de sanar y que lo ayudes, pero también te dejo los talentos, los dones para que lo puedas hacer. Y entonces el Señor nos dice, aquí te traigo estos, pero te doy los dones. ¿Quién no tiene dones de ustedes? Todos tenemos dones. Todos tenemos 20 o 30 o 40, no sé cuántos tengamos todos. Pero por lo menos uno. Mínimo uno. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos solo uno. Yo creo que tenemos 20, 25 o más. Cualquiera de nosotros nos deja los dones. ¿Se dan cuenta entonces cómo este texto fue creciendo en mi mente? En mi formación, a través de los años, fui encontrando cómo crecía este texto y otros, pero estoy usando este ejemplo porque fue el primero que yo conocí. Y es el primero que yo quería cuando me iban a invitar a dar un tema. Yo quería hablar del buen samaritano. Por eso les estoy compartiendo este ejemplo. Pero no acaba. Todavía no acaba. Después comprendí algo más. ¿Qué le dice al final el samaritano al posadero? Y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Qué quiere decir? Cuando regrese Jesús. ¿Mande? Al regreso de Jesús. Al regreso de Jesús. Él dice, te dejé estos dones para que trabajaras en la iglesia, para que trabajaras por los demás, para que evangelizaras, sanaras y cuidaras corazones. Tienes ya tus dones de amor, de consejo, de paciencia, de tolerancia, de caridad. Pero si es necesario que trabajes más de los dones que tienes, yo te lo pagaré a mi regreso. Si tú te cansas de más de lo que puedes cansarte, si tú hablas y das más consejos y escuchas más y ayudas a más corazones de los que te correspondían, yo te lo voy a tomar en cuenta a mi regreso. ¿Se dan cuenta cómo se fue ampliando en mi cabeza eso? Y muchas otras cosas más. La Biblia entonces, como fuente, es importante que yo les diga esto. ¿Cómo meterme a la Biblia? ¿Cómo pude yo meterme a la Biblia? Y se los digo, si a mí esto me lo hubieran dicho hace muchos años, me hubieran ahorrado mucho trabajo, pero yo se los voy a decir. ¿Qué contiene la Biblia? En pocas palabras, pongan atención porque a lo mejor es el concepto más pequeño que puedo decirles. ¿Qué contiene la Biblia? No qué es ni nada, sino ¿qué contiene? Libros. Sí, libros, pero su contenido en general y en pocas palabras es correcto, correctísimo. La Biblia contiene la revelación de Dios para mi salvación. Más breve ya no podría. La revelación de Dios para mi salvación. ¿Qué quiere decir? Que esto es la revelación de Dios. Esto es lo que Dios quería revelarle al hombre. ¿Para qué? Para que se salve. Así es. Y entonces, ¿eso a qué me llevó? ¿Cuál es la máxima revelación de Dios? Jesús y su sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, que Dios mandó a Jesús para que con su sacrificio pagara mis pecados y por eso yo pudiera salvarme. Eso es la máxima revelación. Si ustedes leen toda la Biblia, la estudian, todos los estudios los van a llevar a eso,
al final de cuentas, la revelación de Dios es que Él mandó a Jesús para que con su sacrificio pagara mis pecados y yo pudiera salvarme. Entonces, ¿para quién son estas instrucciones? ¿Es suficiente con que Jesús ya haya venido, haya muerto y haya pagado mis pecados para que yo me salve? Yo puedo vivir mi vida así como yo quiera y hacer todo lo que yo quiera y decir, al cabo ya Jesús ya pagó por mí, ya me voy a salvar. ¿Es correcto que yo me la juegue de esa forma y llegue así a mi muerte? Claro que no. Efectivamente ya Jesús ya vino, ya pagó por mis pecados, pero ¿qué falta? Falta mi parte. ¿Y dónde está la parte que yo tengo que hacer? ¿Dónde están las instrucciones? Acabo de decir que la Biblia contiene la revelación de Dios para mi salvación. Entonces yo tengo que seguir el libro, ¿verdad? Las instrucciones. Y entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es que yo me voy a meter a la Biblia. Y si estas son mis instrucciones, ¿qué quiere decir? Que yo me debo de poner en los papeles de las personas que están aquí. Imaginémonos uno, se me ocurre Jesús muriendo en la cruz, ¿sí? Y hay dos personajes a los lados, ¿sí? Dimas y Gestas. El bueno es Dimas y Gestas es el malo. Bueno, los dos eran malos, pero hay uno se hizo bueno, ¿sí? Entonces, ahí hay una enseñanza. En ese pasaje bíblico, en ese momento bíblico, en el que la Biblia nos diga que uno dijo esto y el otro dijo otra cosa. Claro que sí. ¿Cómo podemos entender nosotros poniéndonos en el lugar? ¿Quién somos? ¿Somos Dimas o somos Gestas? ¿Se recuerdan qué le dijo Gestas? Se estaba burlando del sacrificio de Jesús y le estaba diciendo, pues no que tú eres el Mesías, pues no que tú vengas a ser el rey, y mira aquí crucificado igual que nosotros, con los ladrones, y se estaba burlando de Jesús. Y podemos decir, no, entonces somos el otro, porque no nos burlamos de Jesús. Pues sí nos burlamos. Cuando no hacemos caso de ese sacrificio, cuando no hacemos caso de las cosas buenas que tenemos que hacer y hacemos las malas. No necesitamos ir a ponernos frente al crucifijo o frente al rostro de Jesús y burlarnos, jaja, mira cómo me burlo de ti. No, nos burlamos cuando robamos, cuando hacemos cosas antes del matrimonio que todavía no nos están permitidas hacer. Ahí somos Gestas. ¿Cuándo somos Dimas a veces? Cuando ayudamos a los necesitados. Cuando ayudamos a los necesitados. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque nos sabemos pecadores, pero estamos tratando de congraciarnos con Jesús de alguna forma. ¿Qué es lo que hizo Dimas? Él se sabía malo, pero él decía, oye, déjalo, todavía ves cómo está. Nosotros somos malos, él es bueno. ¿Por qué te burlas de él? No te burles de él. Y luego, ¿qué le dice con confianza? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¿Qué es eso? La fe, ¿no? Mucha fe. Pero se fijan cómo si nos ponemos en el papel de la persona, si de alguna manera nos ponemos y decimos, es que yo soy él, yo soy ese personaje. ¿Qué otro texto pudiera ser? Las bodas de Caná. Las bodas de Caná, por ejemplo. ¿Qué significa el agua convertida en vino? ¿Qué significa? Así el puro texto, a lo mejor se nos hace difícil, pero si conocemos el contexto, ya no va a ser tan complicado. Estaban en una boda, estaban los novios y se les estaba acabando el vino. ¿Recuerdan el camino del buen samaritano? Estaban a la mitad de la boda y se les estaba acabando el vino. ¿Qué quiere decir? Que aquel matrimonio iba a la mitad de su vida matrimonial y se les estaba acabando el vino.
¿Qué significa el vino? Bueno, alegría es lo que también significa en determinado momento en la Biblia, ¿verdad? Alegría, fiesta. Estaban de fiesta y se les estaba acabando el vino. María se da cuenta y va con Jesús. ¿Y qué le dice? Oye Jesús, se les está acabando el vino. Mujer, ¿qué quieres que haga? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Y qué hizo María? Fue y le dijo a los criados, vengan, vayan con él y hagan lo que él les diga. ¿Qué pasó ahí? El teléfono descompuesto, ¿no? Le dice Jesús, no ha llegado mi hora. Y ya le dijo, bueno, pues ya no va a pasar nada. Y se va María y le dice, oigan, vengan, vayan con Jesús y hagan lo que él les diga. Y llegaron, Señor, nos mandó María, que usted va a solucionar el problema. Es la fe, es la entereza, es el poder de la oración, ¿sí o no? Ahí podemos detectar eso. Nosotros al ser como María, ahí en determinado momento nos damos cuenta de que hay una necesidad y sabemos quién la puede resolver. Y aunque Jesús diga, no ha llegado mi hora, de todos modos decimos, ve y ora. Lee estas novenas al que tiene un problema, ¿verdad? Ponte a rezar el rosario, haz oración. Aunque nosotros tengamos nuestro corazón bien seco y traigamos nuestros propios problemas, ¿y qué hacemos? Haz oración, ve con Jesús, ve al Santísimo, ve a la misa, ¿sí? Y entonces a la mitad de su camino, de su matrimonio, se les estaba acabando el vino. Y les dice Jesús, traigan agua. ¿Por qué les pidió agua? Porque ya no había vino. Hay mucha diferencia entre vino y agua. A veces en los matrimonios, a la mitad del camino, y esto qué bueno que se los estoy diciendo ahorita, cuando todavía el camino ni empieza, para algunos, para la mayoría. A la mitad del camino se empieza a acabar el vino, la alegría, la ilusión, las esperanzas, todo lo bonito que uno cree que va a vivir, se empieza a acabar. ¿Y qué dice Jesús a esos matrimonios? ¿Se fijan cómo ya nos salimos del texto? Y ya estamos hablando de la vida. ¿Por qué? Porque yo dije que esto es para mi salvación. Entonces lo tenemos que hacer personal. Todo texto lo tenemos que hacer personal. Y a los que se los vayamos a decir, no es suficiente con que les vayamos y leamos el texto y les digamos, qué bonita historia, ¿verdad? No. Tenemos que hacer que la hagan de ellos, que ellos vean a Jesús como Él llega a sus vidas y hace los milagros, porque no es suficiente y no es útil que le digamos a este matrimonio se les había acabado el vino y mira, le solucionó el problema, ¿verdad que no es suficiente? Porque esa persona necesita que le resuelvan su problema. Y le vamos a decir, Jesús te lo va a resolver, tu problema de tu matrimonio, Jesús te lo puede resolver. Y entonces lo tenemos que sacar de aquí y hacerlo personal. ¿Qué sucedió? Les pidió agua porque agua es lo que tenían. Esa poquita esperanza es el agua. Esa poquita ilusión, ese poquito amor que queda. Cuando al principio era todo color de rosa y todo así, a la mitad del camino, a lo mejor ya nada, queda poquito amor. Traigan esa agua. Y entonces le traen el agua y convierte el agua en vino y la fiesta sigue. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué dice el mayordomo? Oigan, qué buen vino. Qué curioso que ahorita, después de la mitad de la fiesta, sacan el vino bueno. Porque en la mayoría de las fiestas se saca primero el vino bueno y después el vino barato. ¿Por qué creen ustedes que hacían eso? O que lo hacen, yo no sé. ¿Por qué creen? Sí, efectivamente, porque sacan el vino bueno y ¡ay, qué buen vino! ¡Qué bárbaro! Se lucieron con el vino, ¿verdad? Y ya la mitad de la boda, pues, ya hasta guardado, cines, lo que les den, ya va a estar bien, ¿verdad? ¿Por qué creen que la Biblia no tiene ese énfasis? ¿Por qué creen que Dios al agiógrafo? ¿Quiénes son los agiógrafos? A ver, ¿quién sabe los agiógrafos? ¿Quiénes son?
Los escritores sagrados, los que escribieron la Biblia, los hombres que escribieron la Biblia son los agiógrafos. ¿Por qué creen que Dios quiso que los agiógrafos escribieran esta historia de las bodas de Caná? Una historia que pudiera decir, para niños, ¿verdad? Una historia para niños. ¿Qué sucede? El vino nuevo vino a representar una nueva alegría, y al matrimonio, ¿qué le dice? Cuando Jesús convierta tu matrimonio en un matrimonio nuevo, con vino nuevo, tú vas a creer que estabas enamorado. Tú creías que habías conocido el amor, tú creías que eras feliz. Pero mira, ahora este vino que Jesús, el cambio que Jesús hace en tu matrimonio, y mira, lo mejor de tu matrimonio empieza ahora. ¿Qué pasa si Jesús no cambia el agua en vino en un matrimonio? Imaginen ustedes ese matrimonio que no hubiera estado ahí Jesús, y a la mitad de la fiesta se les acaba el vino y empiezan a servir, ¿qué les gusta? Tan, suco, agua. ¿Qué iba a pasar? Iban a empezar los problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa en un matrimonio, muchachos, después de un año y que se acaba el vino? ¿Qué sucede cuando nada más queda agua después de un año de matrimonio? Cuando se casaron solo por la atracción sexual. Cuando se casaron solo él o ella por el dinero que el otro tenía. ¿Qué pasa? Ese matrimonio se acaba. Ese matrimonio se acaba. ¿Por qué? Porque se acabó el vino. Este matrimonio es un matrimonio en el que efectivamente se les estaba acabando, pero Jesús llegó a ese matrimonio, convirtió lo que tenían, lo poco que tenían de amor, de ilusión, de esperanzas, el agua lo convierte en vino, una nueva alegría, y en un vino mejor, una vida de matrimonio mejor que la que tenían. ¿Ustedes creen que eso es posible? Sí. Claro que sí. Y cuando ustedes estén en esa situación, acuérdense de este texto y ya saben a quién acudir. Y cuando vean un matrimonio que tiene problemas, ya saben a quién acudir. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Si nos vamos más allá del texto y nos metemos en él como personajes del mismo, entonces empezamos a descifrar. Hay otras fuentes, el catecismo. El catecismo está muy fácil. Miren, aquí traigo el catecismo. Este también está muy viejito y también está muy usado, y este también me lo regaló otro padre. Aquí lo interesante fue que cuando me regalaron el catecismo, imagínense este libro, la Biblia, como quiera uno dice, bueno, el nacimiento de Jesús, ¿dónde está el nacimiento de Jesús? En los evangelios. Y aunque sea hoja por hoja, pues uno se pone y busca hasta que encuentra, aunque está fácil, porque el nacimiento de Jesús pues está al principio del libro. Ese no es tan complicado, pero cualquier otro se complica. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer con el catecismo para encontrar lo que necesito? Y me encontré que al final trae un índice temático en donde ustedes le dicen, quiero ver el Espíritu Santo. Lo abren y veo, sobre el Espíritu Santo se menciona en el punto 866, 794, 1236, 8495. Y entonces está muy fácil, porque si ustedes van a hablar del Espíritu Santo y se van a apoyar, van a sacar información del catecismo, nada más van hasta ahí, al índice que está al final, por tema, se van. El número tal. Habla del Espíritu Santo en este sentido. ¿Me sirve o no me sirve? Depende, ¿verdad? Depende de a quién le voy a hablar, qué edades tiene, cuál es el enfoque que le vamos a dar al tema. Y entonces lo leo y digo, no, este no me sirve, me voy al siguiente número, 740. ¿Quién sabe qué? El Espíritu Santo, aquí está, lo menciona. Este sí me sirve. Y entonces sí agarro mi papel de trabajo y apunto, catecismo. Y cuando ustedes en un tema dicen, como dice el catecismo, ¡wow! Y efectivamente lo dice el catecismo, no van a contar mentiras. Lo dice el catecismo. Y no va a ser ni siquiera interpretación suya, y lo van a decir, dice el catecismo, los padres son los únicos responsables de la educación de los hijos, no los abuelos, ni los tíos, ni las tías. Los padres son los únicos responsables de la educación de los hijos.
Lo dice el catecismo. ¿Pesa o no pesa? Ya lo creen. Y está bien fácil, muchachos. Si ustedes quieren enriquecer un tema, tomen el catecismo, pídanlo prestado. A mí me hablan, les voy a dejar el teléfono aquí con José Luis, con mi tocayo. El que necesite mi teléfono me habla, oye, que sobre el catecismo, voy a hablar sobre los dones, sobre los carismas, sobre el sacerdocio, sobre lo que ustedes quieran. Aquí viene, el catecismo está todo lo que necesitamos saber sobre la iglesia. Y entonces yo les voy a decir, mira, búscate en el número, te voy a dar 5 números, 6 números, y ustedes ya buscan y el que ustedes quieran. Ok, ese es el catecismo, está fácil porque aquí viene, y ese sí lo pueden leer. Se los voy a leer textualmente para que vean lo que dice la Iglesia Católica. No lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica. Es lo que enseña la doctrina de nuestra Iglesia. Wow. Van a poner atención. Y sobre todo va a ser cierto. Y estarán orientando bien a ese niño, a ese joven o a ese adulto al que ustedes le están hablando. ¿Sale? Entonces, aquí está el catecismo, anécdotas. Cuando a mí me dieron por primera vez un tema que incluyó una anécdota, a mí me gustó mucho. Me gusta mucho que me hablen de Biblia, no me gusta mucho que me hablen del catecismo. Me impresiona que me hablen del catecismo, porque el catecismo siento que me obliga, como que siento que la Biblia me llama a reflexionar. Me llama a sentir el amor de Dios y me llama a darme cuenta de que me aconseja la Biblia. Pero cuando me dicen el catecismo, lo dice así como que no tengo para dónde moverme, o sea, ni hablar, lo dice el catecismo, ya no es a ver qué quiero o a ver cuándo. Está dicho, así es, punto. La Biblia, el catecismo me dice en qué es infalible el Papa. ¿El Papa es infalible en todo? No, nada más en ciertas cosas es infalible, no falla. El catecismo me dice exactamente en qué no falla. Se habla, infalibilidad del Papa. ¿A poco el Papa no se equivoca? Aquí está. Aquí está, para los que quieran saber en qué no falla, aquí está, el catecismo lo dice. Cuando me hablaron de anécdotas, está mi padre. Porque me hablan de una historia muy bonita, de unos animalitos que hablan y todo, ¿verdad? Incluso hasta los objetos hablan. Había una vez en un pueblo minero un barbero que estaba muy contento porque había recibido su navaja nueva para rasurar de Alemania. Una navaja nueva, brillante y filosa. Nunca había tenido una navaja igual. La sacó y la puso ahí lista para recibir a los mineros y campesinos que ahí iban a rasurarse. La navaja, cuando vio el primero, dijo, en las anécdotas las navajas hablan, dijo, ¿cómo yo, tan bonita, tan filosa, nueva, voy a rasurar a rudos campesinos y mineros? No, y se escondió. Y el barbero no la encontró y se puso muy triste. A los 6 meses, haciendo aseo, la encuentra mi navaja, la saca de donde estaba escondida la navaja y la abre. La navaja estaba oxidada, ya no tenía filo, estaba fea, desgastada, vieja, inservible. La cerró y la tiró a la basura. Si no ponemos a trabajar nuestros dones, un día va a llegar el barbero y va a decir, esta navaja está oxidada, no sirve, es basura, nos va a cerrar y nos va a tirar a la basura. Navajas nuevas y brillantes con dones para trabajar. Si no ponemos a trabajar nuestros dones, se van a oxidar, se van a echar a perder, y cuando llegue el dueño de los dones nos va a decir, ¿qué pasó con los dones que yo te di? Ay, es que a poco yo le iba a hablar a esos. Ay, es que es aquello. Ay, es que estaba muy cansado. No, es que esto, a la basura.
no sirve. Y yo que dije que las anécdotas eran bonitas. Esta anécdota es bonita hasta que llegamos al aprendizaje. Cuando yo empecé a aprender con anécdotas, ¿qué hice? Me compré mi libro. Este sí me lo compré, este no me lo regalaron. Me compré mi libro de anécdotas que incluso ya no tiene la pasta. Estaban unos niños. Me compré mi libro de anécdotas y aquí vienen anécdotas católicas. ¿Para qué me lo compré? Para leerlas. Sí, obviamente sí, pero tenía un objetivo más allá. ¿Cuál era? Evangelizar. Porque si a mí me había gustado que me evangelizaran con anécdotas, si los sacerdotes incluso en las homilías utilizaban anécdotas, entonces las anécdotas me iban a servir. Y entonces me compré mi libro de anécdotas. Y entonces cuando me invitaban a dar un tema, ¿qué tema les gusta? ¿Qué tema? El amor del Padre. ¿Qué hacía yo? Tomaba la estructura del tema del amor del Padre y yo tenía ahí los fragmentos que yo era forzoso que tenía que decir y las citas bíblicas que me marca la evangelización fundamental sobre el amor del Padre. Pero luego, ¿qué hacía? Tomaba la Biblia y yo decía, ¿qué le voy a dar yo al tema? ¿Qué lo va a hacer distinto a la forma en como todos los demás dan el tema del amor del Padre? Mi propia aportación, las propias citas, la cita que a mí me habla del amor del Padre y que yo les voy a compartir. Luego tomaba el catecismo y decía, ¿qué dice el catecismo del amor del Padre? Y sacaba un versito. Pueden decir ustedes, ¿cuánto trabajo? No, es un fragmento, un número, es un párrafo. No sé si lo alcanzan a ver. Cada párrafo es un número. Y cada número tiene una enseñanza enorme. Y el amor del Padre, a lo mejor el número 11 del 82, este parrafito nos dice lo que el catecismo, lo que la iglesia nos dice acerca del amor del Padre. Y yo se lo ponía en mi tema. Y aparte, ¿qué le agregaba? Una anécdota del amor del Padre. Así, si el que lo estaba escuchando, miren, la evangelización fundamental, cuando a mí me invitaron a darla, yo iba ya al Perpetuo Socorro, me invitaron un año y llegaba y di los temas. Me invitaron el siguiente año y luego yo llegué y eran así como que estas caras yo ya las había visto. Y así quedó. Al siguiente año, al tercer año que me invitaron, siempre cometo este error de cuando voy a decir 3 hago esto. Al tercer año que me invitaron a dar los temas de evangelización fundamental, ahora sí dije, no, estas caras definitivamente sí, ya las conozco. Y yo les dije, oigan, a ver, levanten la mano quienes ya llevaron la evangelización fundamental. Y nada más una persona no, nada más uno de las 20 o 25 personas que levantó la mano. ¿Quiénes ya la llevaron 2 veces? Nada más la bajó una. ¿Quiénes ya la tomaron 3? Nada más la bajó una. Como 20 personas ya la habían llevado 3 veces. Le dije, oigan, entonces estamos en el doctorado ya. Ustedes ya van a ser doctores en evangelización fundamental. Ya la habían llevado 3 veces e iban por la 4ª. Y entonces yo dije, ¿por qué? Dice, no, es que usted nos dice cosas que no nos habían dicho antes, ni incluso ni usted mismo. O sea que iban porque como le iba a dar yo, y ya sabían que de todos modos, aunque era yo, ya les iba a decir otras cosas. ¿Por qué? Porque siempre me iba mi libro de anécdotas y ¿cuál anécdota sigue? Y luego le cambiaba para no aburrirme yo y nada, que no me daba cuenta que eran las mismas personas. Y entonces yo les dije, hablen con su sacerdote para que les prepare un crecimiento para ustedes. ¿Sí? Y al siguiente año ya no fueron. Y nada más iban 2. No sé qué. Ok. Miren, hasta aquí son cosas que ustedes pueden sacar de la Biblia, del catecismo, o de un libro de anécdotas, o de anécdotas que escuchen por ahí. Aquí viene algo muy interesante, porque aquí a lo mejor ustedes dicen, ¿cuánto trabajo? Tengo que ponerme a leer la Biblia, tengo que ponerme a buscar en el catecismo y luego en un libro de anécdotas. Uy. Aquí estamos suave porque lo que sí es cultura general y esto ustedes ya lo traen.
Y ahí están el último, ¿verdad? Las vivencias personales. ¿Sí? Estas son gratis. La cultura general ustedes ya la traen. Ustedes ya tienen elementos suficientes para darle a cualquier tema que ustedes preparen su toque personal. ¿Por qué? ¿Quién ha vivido su cultura general? La cultura general que ustedes traen la han obtenido de su vida, la han obtenido de la escuela, del trabajo, de la familia, de los días de campo a los que han ido, de los viajes que han hecho, de las películas que han visto, de las fiestas a las que han ido, de los problemas que han tenido, de los robos que les han hecho de sus casas, de sus autos. ¿Quién ha vivido su vida nada más que ustedes mismos, verdad? Lo que ustedes han vivido y lo que ustedes saben de matemáticas, de ciencias, de naturales, de la Biblia incluso, de la iglesia, eso ya es cultura que ustedes traen. Ustedes ya tienen forma, por cosas que les han pasado, de decir: a mí sobre este tema, lo que yo les quiero decir es esto. El amor del Padre, yo lo he sentido, yo lo sentí cuando pasó esto en mi vida. Yo cuando entendí que realmente Dios me ama es cuando una vez que me iba a morir, que me enfermé y que de repente sentí así como que llegó Jesús, y yo les puedo asegurar que fue Jesús que llegó y me tocó, y yo sabía que Dios estaba conmigo. No es mi caso, me lo estoy inventando. Pero cada una de esas vivencias son personales, son sus testimonios. Pero viéndonos más allá, la cultura general, pueden ustedes utilizar para bien en un tema algo que ustedes vieron en una película. Y no estamos hablando de Biblia, no estamos hablando de catecismo, no estamos hablando de anécdotas. Estamos hablando de cosas que ustedes ya vivieron. Ese es su toque personal. E incluso les voy a decir algo y se van a acordar de mí cuando lo hagan. Cuando ustedes agreguen a un tema esto, algo que ustedes quieran compartir de su vivencia con respecto al amor del Padre que decíamos. Yo del amor del Padre en este momento y en su papel de trabajo, ¿saben qué hago yo cuando son vivencias así, aportaciones mías? Preparo el tema y luego con tinta roja le pongo platicar sobre esto, mencionar esto, mencionar cuando en alguna ocasión fuimos a tal parte y nos quedamos sin gasolina allá en el llano, y luego qué pasó cuando se hizo noche, qué sentimos, luego cómo sentimos cuando logramos salir, etcétera. Con tinta roja lo pongo. Les aseguro que cuando ustedes lleguen a ese punto van a decir: ahora sí, muchachos, déjenme les platico. ¿Y qué pasa cuando ustedes platican algo que a ustedes les gusta y que quieren compartir? No hay tiempo, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder con las personas que los están escuchando? ¿Por qué? Porque ustedes van a estar fascinados platicando de su vida, de una vivencia personal, de cómo ustedes conocieron a Jesús, de ustedes cómo sienten el sacramento, qué sienten cuando comulgan. Cualquier tema que sea, ustedes van a estar platicando de lo suyo y ustedes no van a querer que le saquen la ruedita del 0, no sé si ya tengo 0 o 5 o si ya me pasé, pero cuando estén en un tema que les pongan así el numerito, ¿verdad? 10 minutos, y luego 5 minutos, y luego 0, y luego que les hagan. Ustedes no van a querer que se acabe. Esa es la cultura general. Lo importante de esto es que ustedes ya lo traen. Aquí no van a tener que estudiar nada, lo único que tienen que hacer es vivir, seguir yendo a la escuela, seguir siendo hijos, seguir siendo trabajadores, trabajar en lo que ustedes quieran, y la cultura general, seguir viviendo, y ese cúmulo de conocimientos va a llegar. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Darse cuenta cuando les pase algo que ustedes luego van a poder compartir en un tema. Cuando les pase algo, sobre todo cuando sea algo fuerte, ustedes digan: Señor, que esto no se me olvide, porque esto puede ser útil en algún momento cuando yo platique algo a alguien, a un muchacho que se quiere suicidar. Si yo le platico esto, yo estoy seguro, Señor, que con tu ayuda él no se va a suicidar. La cultura general y las vivencias son gratis. Ustedes ya traen un cúmulo de información, de conocimientos, de vivencias
que pueden compartir. Lo único que tienen que hacer es, cuando estén haciendo su tema, decir qué es lo que sí queda, porque cuando ustedes ponen algo que quieren compartir pero que no va en el tema, se nota y ustedes se van a sentir incómodos, porque ustedes van a sentir, lo estoy forzando. Lo que pasa es que como yo quiero hablar de esto y me dieron un tema y aunque no tiene nada que ver, yo lo quiero meter y se va a notar. Es un arte borrar. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes estén haciendo un tema, estén desarrollando cualquier trabajo, es un arte decir, esto no va, y se necesita valor para decir, esto lo quito. Esta anécdota, esta vivencia, esto tan bonito que quiero compartir, me voy a esperar a cuando Dios quiera que lo use. ¿Amén? Pues ahí está. No sé si hay dudas, fuentes, quizá haya más, quizás se les ocurran algunas más. Está bien, yo quise mencionar algunas de las más importantes. De aquí para arriba hay que estudiar, hay que sacarlo, hay que ponernos, meternos y encontrar el mejor texto, ¿sí? Para el tema que vamos a preparar. Y estas, pues ahí están. Esas ya las tenemos, son gratis. Amén. Bueno, pues muchas gracias, espero que